Hola a todos. Lo que vamos a aprender ahora vamos a trabajar con un concepto nuevo que se llama el concepto de isomería y veremos que la isomería, dos compuestos son isómeros cuando poseen la misma fórmula molecular, pero son compuestos diferentes, poseen una estructura diferente y por tanto sus propiedades varían. Entonces, primero recordaremos qué es esto de la fórmula molecular. Bueno, pues si yo por ejemplo cojo el propano, propano todos recordamos que es la unión de tres carbonos unidos por enlaces simples, el propano, y coloco el resto de covalencias, el resto de patas que tiene libre cada carbono, le coloco un hidrógeno. Esta manera de expresar el propano se le conocía como la fórmula desarrollada. La manera que más utilizábamos era esta, que os sonará rápidamente. A esta se le conocía como la fórmula semidesarrollada. Y la forma molecular es, bueno, contamos el tipo de átomo que hay de cada elemento, en este caso hay 3 carbonos y 8 hidrógenos, sería la fórmula molecular. Bien, pues digamos que dos compuestos serán isómeros entre sí cuando posean la misma fórmula molecular, pero varíen en la estructura, la fórmula desarrollada o semidesarrollada. Bueno, entonces las isomerías pueden ser de diferentes naturalezas. Puede haber una isomería que es provocada por un desorden o por un cambio de orden dentro de lo que es la estructura de carbonatada del compuesto. Entonces, cuando la isomería, es decir, cuando la diferencia estructural se encuentra por un desorden dentro del esqueleto de un compuesto orgánico, acordaros que es la unión de todos los carbonos, se le conoce como isomería estructural. Entonces, vamos a estos ejemplos de aquí. Dentro de la isomería estructural tenemos tres casos. La isomería de cadena es la que presenta las sustancias cuyas fórmulas difieren únicamente en la posición de los átomos de carbono. Por ejemplo, el butano y el metilpropano. Vamos a comprobarlo. El butano es este compuesto. Vosotros lo debéis de hacer en vuestra hoja. Y el metilpropano, esto sería un propano y esto sería un metil. H3, H, H3. Y vamos a comprobar si son isómeros de verdad. Bueno, pues en este caso tengo 4 carbonos, su fórmula molecular es C4, 3, 6 y 4, 10. C4H10 es la fórmula molecular del butano. Y del metilpropano tenemos 4 carbonos también, y luego 3, 6, 9 y 1, 10. Luego efectivamente son dos compuestos isómeros que podemos ver que son bastante diferentes. Bien, luego tenemos una isomería también asociada al orden en el que están, digamos, cada bloque colocado dentro de la cadena carbonatada, que es la isomería de posición. La isomería de posición está asociada a un movimiento del grupo funcional. Es decir, el grupo funcional dentro de una cadena puede encontrarse en diferentes posiciones. Y si ese cambio de posición no provoca que se varíe la fórmula molecular, pues encontraremos dos compuestos isómeros. Y se le conoce como, es una isomería estructural, pero isomería de posición. Ejemplos, tenemos el 1-propanol y el 2-propanol. Bueno, pues el propanol, recuerdo que es la unión de tres carbonos por enlace simple en el que en el primer carbono tengo un grupo alcohol. Bueno, el grupo alcohol, que es el grupo OH, aquí me quedaría H2, H2 y H3, es el 1-propanol y el 2-propanol es esto de aquí. Nuevamente comprobamos si son isómeros escribiendo su fórmula molecular. Bueno, pues primero colocamos el carbono, aquí hay 3 carbonos, hidrógenos hay 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 8, y el oxígeno. En el 2-propanol tenemos nuevamente 3 carbonos, 3, 4 y 3, 7 y 1, 8 hidrógenos y un oxígeno. Luego, efectivamente son isómeros. Y se les conoce como una isomería de posición.
Vamos a la siguiente. Isomería de función. La isomería de función es cuando dos compuestos varían su grupo funcional, pero aun variando el grupo funcional mantienen su fórmula molecular. En este caso vamos a hacer dos parejas, el etanol con el dimetiléter y el propanal con la propanona. Esto es bastante común encontrar un isómero de función de un alcohol con un éter y viceversa, y encontrar un isómero de función de un aldehído a una cetona. Esto lo comento pues para cuando hagamos ejercicios y tengáis que buscar isómeros de función, pues bueno, recordad, el alcohol voy a buscar éteres y el aldehído voy a buscar cetonas. Hay de otros tipos, pero estos dos cambios son bastante comunes. El etanol. Bueno, si hacemos el etanol es un grupo de dos carbonos que tenemos un grupo alcohol. Pues el etanol, efectivamente, su grupo funcional, esto es un alcohol. Y el dimetiléter, el éter, es un oxígeno que tiene dos brazos y se conecta a dos metiles, metil y metil. Perdón, CH3. Vamos a ver si son isómeros. En este caso tengo dos átomos de carbono, 6 de hidrógeno y uno de oxígeno. Aquí tenemos dos átomos de carbono, 6 de hidrógenos y uno de oxígeno. Luego, efectivamente, son isómeros y en este caso es una isomería de función. Vamos al propanal. El propanal, de acuerdo, es la unión de tres carbonos con un grupo aldehído. El grupo aldehído era este. Bien, luego H2, H3 y la propanona es la cetona más pequeña que hay, porque acordaros que el grupo cetona no puede estar al principio ni al final de una cadena, sino que debe estar en medio. Luego el más pequeño es la propanona, sería este compuesto. Entonces, volvemos a contar átomos. El propanal tiene 1, 2, 3 carbonos, hidrógenos tiene 3, 5 y 1, 6, y un oxígeno, y la propanona tenemos 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Luego, efectivamente, también esta pareja de compuestos son isómeros. Bueno, hasta aquí la isomería estructural. Vamos a otro tipo de isomería, que es la estereoisomería, en la que distinguiremos dos clases, una isomería geométrica y una isomería óptica. La isomería geométrica es una isomería que aparece cuando una molécula tiene un doble enlace que le impide la rotación de la molécula. ¿Esto qué significa? Pues imaginaros que yo tengo este compuesto, que sería el etano. El etano, si lo intentamos dibujar, acordaros que lo hemos hecho con el juego de bolitas que tenemos en el laboratorio. Entonces acordaros que el etano, bueno, estos son dos pirámides de base triangular que se encuentran enfrentadas y si yo las miraba de frente, esta no coincidía directamente con esta, sino que este hidrógeno se ubicaba entre el espacio entre estos dos hidrógenos y así con cada uno de ellos. Bueno, pues esta molécula parece lógico que si tenemos el modelo en la mano, como hacemos con el juego que utilizamos en clase, este enlace puede girar. Yo podría hacer girar este grupo de esta manera. Lo haría girar y bueno, la molécula pues en principio a nivel estructural no ofrece una resistencia a ese giro. ¿Qué ocurre cuando aparece un doble enlace? Pues si en vez del etano tengo el eteno, que es este compuesto, claro, si vosotros con el modelo que utilizamos en el laboratorio intentáis girar este compuesto, ¿os acordáis que los dobles enlaces nos los coloca de manera curva? Y lo intentáis girar no vais a poder, porque hay dos patas y me impide la libre rotación. Entonces, precisamente por aparición de estos dobles enlaces, aparece este tipo de isomería geométrica. Entonces, vamos a ver varios ejemplos con esto. Voy a trasladar esto de página.